El 27 de septiembre de 1989, en un parque de la ciudad rusa de Voronezh, a 500 kilómetros de Moscú, tuvo lugar un extraño suceso. La agencia oficial soviética TASS fue quien divulgó la primera versión de los hechos al mundo entero con el siguiente y desconcertante titular: científicos soviéticos confirman el aterrizaje en la URSS de un ovni tripulado por gigantes. En la noticia se decía que un objeto esférico y de color rojo se había posado en un parque y que por una escalerilla bajaron 3 seres gigantescos y una especie de robot. Pisadas de alienígenas que dieron, al parecer, un pequeño paseo por el parque de esa ciudad rusa. Añade esta agencia de noticias, citando también a testigos presenciales, que una gran bola o disco brillante fue visto sobrevolando el parque. Luego aterrizó, se abrió una escotilla y salieron 2 o 3 criaturas con formas humanas. Según los testigos, estas criaturas medían 3 o 4 metros de altura, pero tenían una cabeza muy pequeña. Además, los científicos, siempre según la agencia TASS soviética, encontraron como recuerdo de los visitantes una misteriosa piedra de color rojo oscuro de la que no existen variedades aquí en la Tierra. El extraño suceso, ratificado por la milicia y científicos locales, tiene conmocionados, sin embargo, a los habitantes de la ciudad. Testigos presenciales señalaron que seres extraterrestres de 3 o 4 metros de estatura habían descendido de la nave, un enorme disco luminoso. Testigos todavía tiemblan al describir los 3 o 4 metros de altura y la pequeña cabeza de estos seres. Todos parecían iguales, menos un robot que les acompañaba. Caminaron varios metros y como vinieron se fueron. Lo que los habitantes de Voronezh han relatado nadie podrá comprobarlo jamás, pero los presuntos alienígenas parecen haber dejado pruebas que ahora toca analizar. El surco circular producido por la nave, las huellas y la radioactividad detectada han dejado a los científicos con un montón de interrogantes. Los hechos no son normales y ellos no lo han negado. Además, los extraterrestres no se han ido de vacío. Podrían haber recogido muestras del terreno para su propio conocimiento. A cambio han dejado una roca de color rojo que no coincide con nada de lo que hasta ahora se había manejado en la Tierra. La policía ha confirmado que escolares y adultos vieron además varios vuelos del ovni. Una ciudad situada a unos 500 kilómetros de Moscú que confirmó el aterrizaje de una nave extraterrestre. Y lo confirma con pelos y señales. Según la agencia TASS, el ovni aterrizó en una calle de la ciudad de Voronezh y de él descendieron 3 criaturas que, lejos de ser diminutos hombrecillos verdes, tenían una altura que haría suspirar a cualquier entrenador de baloncesto. Tenían nada más y nada menos que 3 metros de altura, o más, y 3 ojos. El ovni en cuestión, siempre según los testigos presenciales, tenía unos 20 metros de diámetro y las observaciones de los científicos del Instituto Geofísico de Voronezh pudieron comprobar que había huellas del supuesto tren de aterrizaje. Además se encontró una piedra de color rojizo que, según los primeros análisis, no puede encontrarse en nuestro planeta. Pero hay más. Conforme pasan los días, se van conociendo nuevas andanzas del ovni. El corresponsal de la publicación Cultura Soviética entrevista a unos niños que tuvieron contacto directo con los alienígenas. Y ellos, los niños, dicen que también venía un robot que desprendía un haz de luz de su pecho. Dos días después de los sucesos acontecidos en la ciudad rusa de Voronezh, 5 jóvenes son testigos de una serie de luces que solo ellos dicen ver. Y ahí no queda la cosa, porque también aseguran haber sido testigos de la supuesta transformación de una pareja de humanoides en humanos, para posteriormente mezclarse y perderse entre la gente que deambulaba por el paseo marítimo. Todo esto ocurre en la playa de los Bateles, situada en la localidad gaditana de Conil de la Frontera, provincia de Cádiz. ¿Qué ocurrió aquella misteriosa noche? ¿Existe una explicación racional sobre el suceso? Humanoides en Conil esta noche, en Misterios en las Ondas. Pues para hablar del libro Humanoides en Conil tenemos nuevamente a su autor, Ángel Carretero. Y lo tenemos nuevamente pues porque han habido muchísimos mensajes y infinidad de preguntas, ¿no? Preguntando, vaga redundancia, sobre el tema de los humanoides en Conil. Ángel Carretero es un experto estudioso del fenómeno OVNI, ha participado en multitud de congresos, seminarios y conferencias divulgativas. Colabora en numerosas páginas web, programas de radio y es un reconocido investigador de la casuística de Andalucía. El pasado mes de octubre del año 2004 vio a la luz la obra de la que ahora hablaremos nuevamente. Y bueno, y Ángel Carretero, pero lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, ¿y tú? Muy bien y contento porque, bueno,
es un tema pues que ha gustado mucho a la gente. Sí, por lo que veo ha gustado. Lo mismo ocurrió aquí con la presentación del libro. Veremos a ver si dentro de algún tiempo pues sigue gustando esta historia, o con la explicación dada pues hay bastante. Bueno, yo creo que este tema siempre... ¿Has escuchado al principio, en la introducción, en el sumario, Ángel, las noticias de aquella época del tema de Voronezh, ¿te acuerdas? Efectivamente. Curioso aquello, Salió curioso, pues tuvo un eco no solo aquí en España, sino internacional. Salió pues prácticamente, fue primera página de la prensa escrita, emisoras de radio, televisión, y lo mismo que ocurrió con el caso Conil. De hecho, uno fue esgrimido como autentificación del otro y viceversa. Se demostró que lo de Voronezh no fue tal como se decía, y se demostró que lo de Conil pues tampoco eran tal como lo decía, pero en su momento los dos casos fueron esgrimidos, uno como argumentación del otro, como acabo de decir, y viceversa. Antes de entrar en el tema de la presentación del libro, ¿tú crees que el caso de Conil hubiera tenido esa repercusión que tuvo, o que tiene, ¿no?, que tuvo en su día, ¿no?, si no hubiera sido por el suceso acontecido en Voronezh? No hubiera tenido la repercusión. Y tampoco hubiera tenido la repercusión si los medios de comunicación, independientemente de lo que pasó en Rusia, no le hubieran dado tanto bombo y platillo. Esta historia en un principio solo daba para escribir un artículo en una revista especializada y emitir una explicación, no daba para más. Lo que pasa que a lo largo de los años pues se han ido añadiendo otras cosas y ha dado para un ensayo, pero no. Esto no hubiera hubiera pasado como cualquier otro caso más, hubiera formado parte de la estadística y quién sabe, a lo mejor a los 10 años o a los 15 años, con motivo de cualquier otro trabajo, pues algún investigador hubiera hecho referencia a Conil, pero nada más. Bueno, Ángel, pues intentaremos contestar a las cuestiones que nos forman a los oyentes. Y bueno, el libro pues ha gustado. Bueno, tú tienes que reconocer y sabrás pues que habrá un porcentaje que gusta y otro pues que estará en desacuerdo. Y me imagino que algunas de las revistas del sector quizás se hagan eco el próximo mes. Efectivamente. El libro de los justos está escrito en blanco. Habrá quien se conforme con la explicación, habrá quien no. Aquí las revistas especializadas no se han hecho eco, quizás por la época en que salió, prácticamente fin de año, las Navidades, y después que la presentación del libro en sociedad, entre comillas, pues fue en una fecha un poco mala para las publicaciones mensuales, fue el 22 de enero, después de la fiesta. No daba tiempo a hacerse ecos en las publicaciones de febrero, con que yo espero más de un ataque a partir de marzo. Y no estoy añadiendo leña al fuego, sino seguro que de la pluma de alguien saldrá algunos comentarios en ese sentido. O sea que ya lo esperas. Ya lo espero. Lo mismo que este libro me ha dado 2 gratas sorpresas, o 3 gratas sorpresas, también espero alguna desagradable. Bueno, eso siempre ocurre, ¿no? Siempre. Es normal también. Pues el día 22 de enero, como comentaba Ángel, pues a las 7 de la tarde o 7:30 ahora precisará, en la Casa Juventud de Puerto Real, en Cádiz, pues se hizo la presentación del libro, con el patrocinio del Ayuntamiento de esa localidad y la Fundación Anomalía de Santander. Explícanos, Ángel, cómo fue aquello. Pues eso fue porque en el 25 aniversario de la Agrupación Parapsicológica Puerto Real intervine en una de las charlas con otro asunto sobre ovnis triangulares, estuve hablando, y le prometí al presidente pues que cuando el libro viera la luz, pues que la presentación oficial la
la organizaría él. De hecho, la agrupación parapsicológica, algunos de sus miembros en aquella época, pues también investigaron el caso Conil. Teníamos pareceres discordantes, aunque desde hace muchos años tenemos muy buenas relaciones con el grupo y pues había que cumplir la promesa. No se pudo hacer antes debido a las fiestas navideñas y hubo que esperar al 22 de enero. El acto pues fue una de las agradables sorpresas porque se preparó una sala para unas 60 personas y nos encontramos a que se quedó chica. Los asistentes superaron el centenar y de hecho se desplazaron investigadores de Granada, desde Huelva y desde Algeciras, aparte de investigadores locales de la provincia de Cádiz. Aunque algunos, y no es para criticar a nadie, actuaron como fantasmas, porque entraron sin dar señales de vida, escondidas, allí, y salieron tal como entraron. O sea, estaban físicamente, pero no visualmente, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, de alguno de ellos hay por ahí algunas fotos. O sea, que hubieron personas conocidas, imagino, ¿no? Cuando dices eso, que son personas conocidas. Mira, en el mundo. De hecho, yo esperaba algunas réplicas como las hubo, porque uno de los investigadores locales que asistió fue Jesús Borrego. Sí. Y no estaba estaba en total desacuerdo con lo que yo expuse. Jesús Borrego, perdona Ángel, para que los oyentes se sitúen, la gran mayoría quizás lo sepan, es policía municipal de allí. Es policía municipal de Cádiz, investigador también del fenómeno OVNI. Que no testigo, ¿o sí? Según él, testigo de la repetición del suceso 15 días después. Eso es. Tal como dice el informe psicológico que se adjunta en el trabajo, sí. Este hombre no fue testigo de nada. Sí. En fin, este hombre mantiene que fue testigo, lo sigue manteniendo. Sí, él dice que fue testigo. Efectivamente. Claro. ¿Y qué tal fue en la presentación del libro? ¿Pudiste hablar con Jesús Borrego? Sí. ¿Sí? Y de hecho estuvimos comentando de que en una de nuestras reuniones, yo conozco a Borrego desde hace más de 20 años. Uh-huh. En una de nuestras reuniones, que precisamente fue a petición suya para tratar del caso Conil, en el año finales del 89, principios del 90, yo acudí en compañía del psicólogo clínico, también Iván Ángel Rodríguez, presidente del grupo Heifo, sí. Y mantuvimos una agradable conversación, aunque nuestras opiniones eran totalmente encontradas. Se los recordé, le dije que él conocía pues al psicólogo que había afirmado de que mentía. Uh-huh. Y por lo demás, bien. Quitando no, era otra opinión, otra opinión nada más, en fin. O sea, que estuvieses ahí, digamos que... No, fue una agradable tarde. Una agradable tarde, bueno, pues eso siempre es bueno. Sí. Bueno, pues esa imagino que no fue la persona fantasma entrecomillada. Efectivamente. Porque eso pues se vio físicamente. Fue otra a la que yo aludo directamente en el libro. Uh-huh. Y que... es que no quiero decirlo tal como lo estoy pensando, pero en fin. Bueno, pero hacemos una idea. Sí. Y lo lógico es que si yo hablo de ti en público y te sientes por aludido, lo menos que haga pues sea replicar.
¿no? Exacto. Y si entras como un fantasma y te marchas solo como un fantasma, pues eso da mucho que pensar. O es que yo tengo razón y tú no tienes argumentos para replicarme, o es que quieres saber qué es lo que yo digo y después me vas a atacar en un medio escrito en donde sabe que yo tengo las puertas cerradas y no me voy a poder defender. Es posible que encontremos algún escrito de él en las revistas del sector, seguramente. Sí. Yo creo que sí, y si no, pues en internet. Bueno, esto es así. Esto es así. Entonces también acudió, no lo sé, porque así se anunció en su día, en su momento, pero no sé si llegó a ir el responsable del programa Retorno de Brujo, en el cual también estuviste. No. Que era de Radio Jerez. No llegó a ir, aunque él me confirmó de que iba a asistir. De hecho, nosotros no nos conocíamos, pues no asistió. ¿Y por el resto? Por el resto, pues todo perfecto, ya, ¿no? te digo, todo perfecto, sin problema. Una agradable sorpresa, porque en verdad no nos esperábamos tantísimo público como acudió al acto. De hecho, la sala era para eso, para unas 50 personas aproximadamente, sentada bien cómoda, y a la hora de la verdad, pues es que había gente fuera de la sala, y en la sala muchísima gente de pie. Y esto es bueno porque se nota pues que todos estos temas todavía, afortunadamente, siguen interesando. Sí, hay una serie de... Con carácter general, el fenómeno OVNI no gusta. Eso es lo que yo opino, pero hay dentro del fenómeno OVNI determinados temas de que interesa a la gente, y la gente sabe a dónde acudir y sabe a qué personas oír. El programa de hoy pues no es de miedo, pero si realmente ocurrió lo que dice Juan José Benítez, ahora lo van a oír, sí que tuvo que pasar miedo a las gentes. El último caso que yo he podido investigar de este tipo, donde dos seres enormes, muy altos, con unas cabezas que no tenían rostro y que eran idénticas, si se veían por delante como por atrás, por la espalda, se tumban en la playa, se pasan mutuamente una pequeña esfera azul como una pelota de ping-pong, y en cuestión de 10 o 12 segundos se levantan y ya no son los seres altos con esas extrañas como túnicas que llevaban al principio, sino que es un hombre y una mujer. La mujer vestida con una blusa y una falda, y el hombre pues con pantalón vaquero normal, y caminan por la arena hacia el pueblo de Conil y se introducen en el pueblo y se inscriben en un hotel con una identidad falsa, lógicamente, puesto que esa identidad corresponde a un matrimonio alemán que en esos momentos estaban vivos y residiendo en una ciudad alemana. Ángel, esto es lo que comentaba Juan José Benítez, y como han oído los oyentes también, hablaba de que era su última investigación. O sea, esta es una grabación del año 91, creo recordar, poco después de sacar el libro La Quinta Columna. ¿Qué te parece, Ángel? Bueno, primero, aunque no es mi estilo, comenzar haciendo una pregunta. ¿Desde cuándo el miedo es sinónimo de curiosidad o de objetividad? De hecho, los testigos declaran que pasan mucho miedo, sí, pero a la vez tienen curiosidad y deciden quedarse allí. Es que el miedo es morboso, ¿no? Yo creo que está en el ser humano, ¿no? Que el morbo ese de que dices... y a veces te bloquea el te pánico. Bloquea, pero el pánico te bloquea, pero al bloquearte te hace no ser objetivo. Sí, eso es algo. No ser objetivo, y desde cuándo
te digo, el miedo me hace a mí sentir curiosidad. También se dice que la curiosidad mató al gato, pero en fin. Sí, la verdad que el pánico pues nos puede... Desde luego se pierde mucha objetividad, eso es lógico, ¿no? Sí. Y pierdes muchos detalles y yo creo que uno se queda tan bloqueado que... Pero bueno, era ese juego de palabras entre el terror que a veces intentamos hacer pasar en el programa y lo que dicen los testigos que pasaron allí, que ellos dicen que pasaron un auténtico pánico. Sí, tenemos, y no porque lo hayan dicho los testigos lo han reconocido, también posteriormente a nuestra primera reunión con los testigos, pues recorrimos el lugar, hablamos con camareros de bares, con gente que paseaba por el paseo marítimo. Nuestra idea era buscar otros testigos. Entonces todo el mundo sabía en el pueblo de que estos chavales pues llevaban 2 meses yendo a la caída de la playa, de la tarde, en pleno verano, a la playa, pues a ver luces que ellos solo veían. Y de hecho los camareros que habitualmente servían a las terrazas del paseo marítimo nos lo decían. Nosotros lo sabíamos desde hacía 2-3 meses. Y además que venían. Y aquí nadie ha visto absolutamente nada. Claro, ellos se iban también condicionados de alguna manera, ¿verdad? Efectivamente. Y vuelvo a lo que yo decía en el anterior programa, que hay que tener presente los antecedentes de los testigos. Benítez y otros muchos investigadores dicen de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Si queremos tratar un asunto de forma totalmente objetiva, pues tenemos que analizar todo, incluidos los antecedentes. De hecho, en el mes de julio de ese año, pues Pedro fue testigo de unas luces que observó en la playa y decidió a partir del día siguiente acudir a diario provisto de sus prismáticos e intentaba ver esas luces. Ya estaba de ahí predispuesto. Claro. Por otro lado, tenemos de que según él, pues había tenido varias experiencias de lo que se denomina visitantes de dormitorio. Sí, también había tenido ese tipo de experiencias. Y de hecho habla de que un poco antes de este suceso hubo una especie, entre comillas, de explosión en su dormitorio mientras dormía y varias chispas le cayeron en la cara. Sí, curioso. De hecho, después de nuestra primera entrevista, y sin ser experto en la materia, sacamos varias conclusiones, que eran los testigos muy predispuestos, los antecedentes de estos chavales nos hacían dudar de su objetividad, y el tercero, de que Juan Bermúdez había sido el artífice del consenso. Es decir, cada testigo vio una cosa y él se había encargado de unirlas todas y hacer el relato final. De hecho, a nosotros no nos interesaba a partir de ese momento de que Bermúdez estuviera presente. Y de hecho, después del coloquio, en la entrevista individual a cada testigo, lo que contaba, pues sí, se asemejaba un poco, pero que te dabas cuenta de que era todo fruto del consenso. En cuanto al tema de la supuesta pareja de alemanes que nunca se hospedó en Conil, creo que algo comenté en el anterior programa. Sí. Creo que algo comenté. Sí, incluso como para que no nos coma el tiempo, y como imagino pues que quizá hayan personas oyentes que se incorporen, ¿no? Y que a lo mejor el programa anterior no lo escucharon, esperemos que sí.
pues también, si no te importa, nos explicarás así por encima luego el tema de el buque cablero, cuál es la función que hace, así por encima. Más que nada para refrescar un poco memorias, y para personas que no estuvieron en el programa el mes pasado, pues que sepan un poquito de qué hablamos. Bueno, el barco lo que estaba haciendo era trabajos previos a la instalación del cable. Estaba haciendo un estudio del fondo marino y un estudio de las corrientes marinas. Se pretendía pues hacer el estudio de trazado y decidir por dónde iba a ir el cable una vez que se concluyera el estudio, cosa que se contradice con la documentación que precisamente el señor Benítez publica 10 años después, porque publica una carta firmada por quien él dice que es el capitán del buque, que después se demostró que no era tal capitán. En la carta dice que están haciendo labores previas a la instalación, y en el diario de navegación se dice que están instalando el cable, y ahí hay una contradicción. Sí. Y después resulta que el cable, la parte del cable que iba en aguas jurisdiccionales españolas, fue importado por la aduana de Cádiz 9 meses después del suceso. Y se comenzó a instalar pues aproximadamente esos 9 meses y medio después del suceso. Fue cuando se instaló físicamente el cable. Con lo cual y ahí hay una contradicción entre lo que dice la carta, lo que dice el diario de navegación y la realidad. ¿Y lo que dice el aviso a los navegantes? Bueno, no, los avisos a los navegantes hablan de trabajos próximos a la costa de Conil, pero no especifica concretamente si se estaba instalando el cable o no. Habla de la campaña TAC 9, y la campaña TAC 9 era pues todo. De hecho el cable se denomina así, TAC 9. TAC 9. Sí. Y pues la campaña ocupa todo lo que es los estudios previos, el estudio de trazado y la instalación. La campaña duró aproximadamente unos 2 años. ¿Quién dio las instrucciones durante la campaña TAC 9? ¿Estabas tú ahí? ¿Quién dio las instrucciones? Depende qué tipo de instrucciones. Ahí había trabajando varias empresas. Había dos empresas españolas, una empresa holandesa, la telefónica inglesa, un departamento de la telefónica británica, que era el propietario del buque, la AT&T americana, y creo que incluso canadienses había trabajando. Nosotros éramos agentes por parte de los ingleses y por parte de los holandeses. Éramos los agentes en España. La labor de los holandeses junto con la empresa española, que también éramos sus representantes, pues fue la de instalar una serie de aparatos en la costa desde prácticamente Portugal hasta casi Málaga, que su misión era pues controlar todos los movimientos de los buques en el mar, y controlar lo que es el trazado. Lo controlaban hasta tal punto que los datos que obtenían tenían un error mínimo de centímetros, a lo sumo. De hecho, instalaron una serie de estaciones radio de seguimiento a lo largo de la costa. Ya te digo, desde la frontera con Portugal hasta prácticamente Málaga. Las comunicaciones entre estos señores y los barcos pues eran vía emisoras de radio y vía satélite. Juan José Benítez habla de... Antes mencionabas a un
creo que capitán de marina, no recuerdo bien, que era J.A.B. Sinkins. Ese es quien firma la carta a que él hace referencia en su libro La Quinta Columna. Eso que es. dice que ha recibido una carta del capitán del buque y no publica la carta, sino hace referencia a ella y dice que es el capitán del buque. Nosotros les replicamos que según la lista de tripulantes del buque, este señor no figuraba en como tripulante del buque y mucho menos como capitán, porque el capitán era un tal Donaghy. Sí, que 10 años después, cuando publicó en su web oficial Heifo miente, pues entonces sí publica una entrevista con el auténtico capitán. ¿Ah, sí? ¿Con Donaghy? Efectivamente. Entonces sí publica una entrevista y este señor le muestra un esquema de luces a Benítez que nada tiene que ver con la realidad, y de hecho en el libro, que por cierto no hemos dicho dónde se puede obtener porque no se puede comprar en las librerías. Es verdad. Es de venta directa y hay que comprarla a través de la web oficial de la Fundación Anomalía. Sí, pero hay que decirlo porque lo dijimos la otra vez, pero ahora quizá... Sí, esta vez se nos pasaba. Se nos ha pasado. Que es www.anomalía.org. Ahí podéis adquirir el libro, quien esté interesado en tener otra visión del fenómeno, pues se hace un análisis exhaustivo de todos los documentos que presentan unos y otros, y pues intento dar una explicación seria y objetiva de lo que realmente ocurrió esa noche en la playa. Noche que precisamente estuve yo allí, con motivo de ser uno de los responsables del buque. ¿Esa misma noche estabas ahí en Conil? Sí. Yo estuve aproximadamente, yo no te sé decir exactamente hasta qué hora, pero en los bares una vez sobre las 9:30 de la noche, una vez que habíamos terminado, pues en uno de los bares del Paseo Marítimo pues estuvimos tomando café antes de coger el coche y venirnos con un compañero, de venirnos para Cádiz. Y estaríamos allí hasta las 10 y algo. Y saldríamos 10 y algo. Yo llegué a casa sobre las 11 de la noche. Son aproximadamente unos 35 o 40 kilómetros de recorrido. Pues sí, entre 10 y 10 y media saldríamos de Conil aproximadamente. Qué curioso, que estuvieras tú por ahí. Y yo precisamente no vi absolutamente nada. Sí vi a lo lejos el barco. Era sobre las 8:30, se veía perfectamente en el horizonte la silueta de un buque que poco a poco pues se iba acercando a la costa hasta que llegó a unos 2.000 metros al oeste de la estación de cable submarino de Conil, es decir, unos 7.000 metros aproximadamente desde donde estaban los testigos. Comentas que llegasteis a localizar en Holanda al capitán de la Marina Mercante, a Donaghy. Sí. En el año Entonces, 23. Una de las preguntas que le efectúa Benítez a este señor es de que si alguna vez Heifo se puso en contacto con él. Exactamente. Y este señor le respondió de que no. De que no. Tiene toda la razón del mundo, porque nunca Heifo se puso en contacto con este señor. Lo que habría que haberle preguntado es si se puso en contacto con este señor sus agentes en España. Y de hecho se extrañó un poco de las preguntas que le efectuábamos, porque era algo que nosotros sabíamos. Claro, quizás se respaldó. ¿Cómo que me estás preguntando algo que vosotros sabéis? Ya sabéis. Que ya sabemos. Es decir, quien localiza en Holanda a este señor, pues son los responsables de sus agentes en España, los responsables de la compañía naviera en España. Claro, quizás se respaldan eso, que preguntó al capitán de Marina, pues
Sí, y el ahí, grupo Heifo hay que estuvo decirle, efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Cuando una persona tiene la razón, no hay por qué quitársela. Es decir, Heifo nunca se puso en contacto con este señor. Lo mismo que muchas gestiones que yo he efectuado a lo largo de los años, no la ha efectuado Heifo, sino la he efectuado yo a nivel particular, porque sabía a qué puertas llamar. Exacto. ¿A qué puertas llamar? Porque de hecho yo sabía de que en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues que quien había el responsable, pues era la Dirección General de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre. No recuerdo muy bien ahora si era Dirección General de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre Internacional. Creo recordar que era la denominación de este departamento. Recordemos todos que la noticia ve la luz gracias a Diario de Cádiz, que se hace eco del caso, y después ya el 16 de octubre de ese mismo año, del año 89, es Heifo, ahora que hablábamos de ellos, el Grupo Español de Investigación del Fenómeno OVNI, publica la explicación del fenómeno y desmiente la supuesta transformación de esa pareja en seres humanos. Y todo esto lo digo, Ángel, pues porque muchos de los correos venían en referencia al Grupo Heifo. Ellos en un principio, tú con ellos, porque tú pertenecías al Grupo Heifo, se desmiente en un primer momento. ¿Hubo entre vosotros, entre el grupo, entre los integrantes del grupo, algún tipo de discrepancia en cuanto a la investigación? No. Discrepancias, no. De hecho, nosotros nos enteramos de la noticia el 4 de octubre, el barco ya se había marchado y demás, y yo comenté, digo, pues mira, yo estuve esa noche allí por esto. Y nosotros, cuando 2 días después nos desplazamos a Conil para localizar los testigos, que todo el mundo sabía quién era, y paseando por el paseo marítimo y preguntando, nos dijeron, esos chavales de ahí son. Es decir, que seguían yendo a ver las luces esas. No íbamos con nada predispuesto, ni con ninguna hipótesis de antemano. Lo que ocurre es que después de analizar la información que nos habían facilitado, después de recorrer la zona en busca de otros testigos y de nuestra visita a la policía municipal, pues, oye, puedes tener razón lo que comenta, puede ser tu barco. Pues mira, esto nada más que hay una forma de averiguarlo. Sabemos dónde está. Lo tenemos que relacionar. ¿Cómo lo podemos relacionar? Pues por las luces. Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues antes de la segunda reconstrucción del suceso, vamos a conseguir un aparato que nos dé distintas intensidades en las luces. Y le vamos a pedir a los testigos que a través de ese aparato identifiquen las luces. Aparte, le vamos a hacer una serie de preguntas muy concretas. Del estudio de esas preguntas, pues quedaba de manifiesto de que más de un 90% coincidía con lo que dice el Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar. Estaban viendo luces náuticas. Estaban viendo luces náuticas. Luces náuticas, estaban viendo luces náuticas. Se podía medir el arco de horizonte que ocupaban, sabíamos aproximadamente su intensidad, y con todos los datos en las manos, trasladado a lo que dice el reglamento, pues que eran luces náuticas. Además teníamos, era noche cerrada, no había luna, la poca luz
que llegaba a la playa era procedente del pueblo y por detrás de los testigos, es decir, que no molestaban en absoluto para su visión, y después no había ningún obstáculo que se interpusiera en el campo visual desde donde estaban ellos y el buque. Es decir, que lo veían perfectamente. Que recordemos, habían una distancia de unos 7.000 metros. 7.000 metros. Sí, y tal como explicó en el libro, se podían ver perfectamente las luces náuticas. Otra de las cosas de que decía Benítez, que el buque no podía estar en la playa de los Bateles debido a que los cables partían de dos puntos muy concretos de la costa, que era de Cabo Roche en dirección a Conil. Sí. Si hemos de buscar dos puntos significativos de la costa donde estaba el barco, son los dos puntos significativos que dice Benítez en su libro y en su web. Y esos dos puntos significativos están dentro, entre comillas, de la playa de los Bateles. Exacto. Y aproximadamente a unos 7.000 metros de donde estaban los testigos. Ten en cuenta que, mira, las playas gaditanas se caracterizan porque son playas de muchísima longitud. De hecho, para que te hagas una idea, con marea baja, entre Cádiz y San Fernando, la ciudad donde yo vivo, hay 16 kilómetros. Bueno, tú puedes venir andando por la playa, sí, desde Cádiz a San Fernando, y no tienes por qué cruzar la carretera. Y de hecho, con marea vacía, puedes seguir andando y llega hasta otra playa, que es la de La Barrosa, que está a otra ciudad en Chiclana de la Frontera, que está a unos 9 kilómetros de Cádiz capital. Perdón, de San Fernando. Sí. Con marea baja. Fíjate hasta dónde llega la cosa. Son playas enormes. Sí. Enormes. Y de hecho, ¿qué ciudad puede presumir, y no es porque yo sea gaditano, de tener dentro de su casco urbano 7.000 metros de playa? Sí, sí. En una, pues, Cádiz capital. Cádiz capital, pues tiene 7.000 metros de playa dentro de la ciudad, y aparte, cuando llega a Cortadura, la playa se llama Cortadura, tú puedes continuar, les digo, con marea vacía, puedes continuar andando por la playa y acaba, pues, en La Barrosa. Es decir, 26 kilómetros de playa. Y si me apuras un poco más y sigues andando en determinadas mareas bajas, puedes llegar a la Cala del Aceite andando. Vaya. Que yo hago es decir, a la Cala del Aceite, puedes llegar a la playa de Conil, es decir, estábamos hablando ya prácticamente 50 kilómetros de playa, como quien dice. Sí, sí, son playas enormes. Enormes. Ahí cualquiera se puede esconder y... Ahí, efectivamente, allí... Y de hecho, las mismas publicaciones que sacan el caso hablan de que ese lugar era apropiado, pues, para parejas de novio. Con eso están diciendo todo. Es un lugar idóneo, ¿verdad?, para las parejas. A lo largo de los años, Ángel, pues tú comentas que ya, lo dijimos de pasada un poco el mes anterior, no sé si nos da tiempo ahora, pero a ver si nos puede explicar un poco el tema de que han llegado incluso a mezclar hasta 4 casos distintos. Efectivamente. Mezclarlos con este, ¿no? Sí.
efectivamente. Entonces, para entender un poco qué fue lo que ocurrió ese día, pues hay que, digamos, que separar en varias partes el caso, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué ocurrió eso, no? Que mezclaron... Bueno, vamos a ver. Por un lado, los testigos son testigos, y valga la redundancia, de 4 sucesos distintos, que no tienen nada que ver entre sí, pero que ocurren en el mismo espacio geográfico y al mismo tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, a lo largo de estos años, distintos investigadores han relacionado otros casos que nada tienen que ver con el caso Conil. Son las dos cosas. Aquí quizás a los oyentes quizás le interese más que separemos los casos que han mezclado con el caso Conil. Sí. De hecho, lo primero, Gómez Serrano afirma de que el radar militar, esa noche se averió el radar militar del sur de España instalado en Algeciras, sí, quedándose sin vigilancia el sur de España. Y por tanto, esa fue la causa de que por ahí se colaran los extraterrestres. Este señor, hay que decirle, por un lado, de que en la inmensa mayoría de los casos ovnis que ha investigado, siempre ocurre el mismo fenómeno. Es decir, coincide con una avería en el radar militar. Y por otro lado, habría que decirle que nos lleve a ver esa instalación, porque el radar militar que según él se abría y está en Algeciras, no existe. Si hablamos de Joaquín Gómez Serrano, ¿verdad? Que es un investigador, era jefe de policía ahí en Algeciras, que os recordáis. Efectivamente. Joaquín Gómez Serrano, ¿verdad? Sí, es un señor ya muy mayor. Sí, es muy mayor, sí. Sí, un señor muy mayor, pues da la casualidad de que la inmensa mayoría de los casos así de relevancia investigados por él siempre ha ocurrido lo mismo. Y siempre echa la culpa a una avería en un radar militar existente en Algeciras, radar militar que nunca ha estado en Algeciras. De hecho, la vigilancia aérea del sur de España se efectúa desde otro lugar, y los radares más próximos, entre comillas, están en la zona de Tarifa, a unos 40 kilómetros, que es donde en el término municipal de Tarifa, en un paraje conocido como el Bujeo, que allí tiene su cuartel general el Regimiento de Artillería de Costa del Estrecho. Para que te hagas una idea, al desaparecer el mando de cuarto nivel de la OTAN en Gibraltar, se lo quitan a un almirante inglés y se lo dan a un general de división español que tiene su cuartel general precisamente en el Bujeo. Sí. Ahí hay radares, pero son radares de dirección de tiro, radares que controlan baterías de misiles, que su cometido es la defensa del estrecho. Se puede averiar un radar de eso, que dejaría inoperativa a una batería de misiles, pero no a todo el regimiento. ¿O es que se averiaron todos los radares de dirección de tiro? Sería mucha casualidad. Y si este señor tiene toda la razón del mundo, pues hay que decirle al Ministerio de Defensa que qué está haciendo con nuestros impuestos. Que no ganan para recaudar impuestos para arreglar esos radares. ¿Sí? Pues yo, Ángel, todo esto es muy interesante y me vuelve a dar la sensación de que nos quedamos con mucho que decir. Pero bueno, yo creo que para eso